y regreso a la pelea, ya metido en la tercera plaza. Se me ancló. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la nueva serie semanal de la carretera a la pista. Recuerda que en esta multiclase tú puedes escoger entre varias versiones de un mismo coche. El protagonista de esta semana es el Ferrari 488. Estoy a bordo del nuevo GTC del 2018, que es un coche fantástico. Ya lo hemos visto en video, sabemos cómo se desempeña, pero lo más interesante de esta nueva categoría es que todos los coches van de serie, sin ajustes mecánicos. Y ya empezamos fuerte, ya me dieron el primer toquecito que me puso a tambalear, me puso a temblar y casi pierdo el control. Tengo que frenar muchísimo en el corte a la derecha, en el ascenso, para evitar enfrascarme en ese conflicto absurdo. Mientras seguimos metiéndonos allí en la pelea, ya metidos en la octava plaza, aquí vemos a otro corredor que casi se va a la trampa de arena, pero logra corregir y se reincorpora a la fila. Cuidadito en el corte, que tenemos que frenar con anticipación suficiente. Y se va otro Ferrari fuera del circuito de un solo bombazo. Y con eso ascendemos un poco más y nos metemos en la estela de SMLTH 8266, que está batallando con la tracción. Y aquí vemos a Yeriel 7 que se va largo en la salida de la curva intermedia con serios problemas. Ahora Smith también se va afuera y tengo que derrapar el coche para no impactarle en la parte posterior, así que la situación está siendo cada vez más interesante y más dramática. Entramos en el corte nuevamente en el zigzagueo. Trato de mantener la estabilidad de la cola. Este Ferrari tiene muchísimo torque y hay que regular mucho la potencia con el acelerador. Otra cosa que puedes hacer son afinaciones de tuneo para conseguir que el coche sea más estable. Ahí vimos a otro corredor que se fue en trompo justo en la entrada de la chicana. Creo que se le enganchó el coche en el límite del piano y perdió el control. Y también Yeriel 7 abandona la carrera frustrado, mientras que nosotros regresamos a la pelea por el liderazgo. El líder está a solo 4 segundos por delante, mientras que estoy aprovechando el rebufo del compañero SMLTH, que a pesar de que estoy usando su rebufo no me alcanza para poderle superar. Eso habla de la igualdad de rendimiento que tenemos en los coches, que hace más divertida la competencia. Entro desde afuera para tratar de mantener la tracción y evitar cualquier deslizamiento innecesario, y también librándome de cualquier accidente. Doy un poco de respiro, un poco de espacio para volver a atacar. Y me meto de nuevo en el rebufo. Ahora ataco desde afuera tratando de sorprender, pero tampoco me alcanza el compañero SML. Está haciendo también una buena carrera y se sale y pisa la trampa de arena y pierde velocidad, lo que me da el acceso a la cuarta plaza de la parrilla cuando estamos acercándonos cada vez más al líder de la carrera. Entramos en el corte, tengo que frenar muchísimo en la salida de la curva intermedia, porque el compañero It's Yaboy está con muchos problemas de tracción. Está tratando de batallar con el Ferrari GTB, que es un coche fantástico también, y tiene que darme espacio porque recuerda que él está en una categoría inferior. Y aquí vemos al compañero de la tercera plaza que también se va fuera de los límites de la pista y le castigan con distancia de penalización, y con eso nos metemos por fin en el podio, en la tercera plaza de la parrilla, cuando quedan 12 minutos, pero me voy fuera, se me tambalea el coche, pierdo el control y me voy a la trampa de arena, cayendo hasta la quinta plaza. Ahora me reincorporo a la pelea, tratando de recobrar un poco el ritmo perdido, y ahora estoy tratando de meterme en la estela del rebufo del 488 de Snakehead 1681, que también está penalizado. Cuidadito que nos estamos acercando al corte y parece que tengo mejor desplazamiento. Ahora trato de atacar desde el carril central, pero el compañero Snakehead de forma inteligente mantiene la trazada interna de la curva, lo que le da más espacio de maniobra y mejor tracción. Así que tengo que esperar el momento adecuado para poderle superar, cuando vemos allá la cuarta posición, que también se salió
ligeramente del asfalto y pierde también muchísimo balance. Y aquí vimos a Snakehead que también perdió el control y se fue muy alto y casi se va de frente contra el muro. A partir de este punto en adelante tengo que hacer todo lo que esté en mi poder para que no vuelva a cometer el mismo error, para que el coche no se me vaya a salir de la pista, porque si no ya sería catastrófico y me puedo olvidar de los chances de meterme en el podio cuando el líder está haciendo una carrera fenomenal y ha conseguido una ventaja de más de 9 segundos. Y cuando quedan 9 minutos y medio para concluir la carrera, ya me estoy acercando a los líderes. Ahí está batallando el compañero SML con el coche del otro grupo. Así que vamos a ver qué pasa si nosotros también le podemos superar. Es claro que el 488 GTB tiene un buen desarrollo de velocidad, pero pierde muchísimo en las curvas y es allí donde estos coches de GT lo pueden alcanzar y podemos superarlo. Ahí me voy un poco alto en el límite de la pista, pero me perdonan la sanción, así que ahora nuevamente supero en el mismo sector al compañero del grupo azul y le dejo atrás, ascendiendo ahora sí a la quinta plaza y manteniendo la posición. Vamos a ver si podemos acercarnos aún más a los líderes cuando vemos allí la batalla entre la cuarta y tercera plaza justo en la entrada de la chicana. Ahí levantó arena el compañero, estaba a punto de perder el control, pero lo logra sostener y aquí viene de vuelta el compañero del grupo azul desarrollando un desplazamiento increíble, pero tiene que frenar muchísimo en la entrada de la curva antes de la recta de las emociones, porque si no se iría fuera también. Y volvemos otra vez a la recta de las emociones, pero tengo que entrar a boxes porque ya los neumáticos están muy degradados. Solicito mi nuevo juego de llantas intermedias para cerrar la carrera. Y salimos de boxes, furiosos, pisando a fondo, exprimiendo toda la potencia. Caemos hasta la séptima posición y va a estar muy difícil poder recuperar todas las posiciones perdidas cuando quedan poco menos de 7 minutos y medio de contienda. Y regresamos a la recta de las emociones y observo en el minimapa que varios pilotos ingresaron a boxes para suplantar los neumáticos, así que pisamos a fondo para ver cuántas posiciones puedo recuperar. Ahí están saliendo varios compañeros y tengo el desplazamiento suficiente como para dejarle atrás. Y con eso, haciendo la quinta plaza, pero tengo que frenar muchísimo porque It's Ya Boy tiene que corregir porque casi se va largo en la curva. Uy, ya que vimos a otro compañero que también perdió el control y se fue alto y se despide de nosotros. Cuidadito que con ese toque que me acaba de dar It's Ya Boy casi me pone a trompear, pero logro recuperar el coche, la dirección y regreso a la pelea ya metido en la tercera plaza. Se me ancló el coche con el límite del piano y me castiga con un derrape que casi me hace perder todo el esfuerzo. Así que ahora tengo que nuevamente recuperar el ritmo y evitar en la medida de lo posible los pianos para que no me vuelva a pasar lo mismo. Este circuito es odioso porque siempre ocurre el mismo fenómeno. Cuando los coches tienen un centro de gravedad muy bajo, tienen la tendencia al derrape, sobre todo en el límite de los pianos, que parece que hay un efecto donde se ancla el chasis. Es como si lo jalara un gancho y lo pone a trompear, pero de manera impresionante logro recuperar mucho ritmo. Ya me estoy alineando con It's Ya Boy, tratando de arrebatarle la trazada interna de la curva. Él se tiene que ir muy alto por encima del límite, le castigan con más tiempo y nosotros estamos a punto de arrebatarle la cuarta plaza. Ahí freno con anticipación y trato de manejar la tracción y evitar accidentes innecesarios cuando estamos regresando a la recta de las emociones. Y la pelea se está poniendo muy buena porque aquí viene el compañero Mix Eds del grupo azul que aprovecha el desarrollo de velocidad para seguir avanzando, y aquí viene el otro compañero SMLTH también batallando. Trato de arrinconarle en el carril izquierdo, no le alcanza y freno más tarde que todos los demás. It's Ya Boy trató de arrinconarme y se pegó demasiado y se impacta conmigo, y con ese toque se le desliza el coche y casi pierde el control.
Y con esa batalla regreso al podio. Ahora tengo que defender a como dé lugar, con las garras, con las uñas. Y el compañero Chaboy perdió ahora sí todo el balance y se fue a la trampa de arena. Y ahora me estoy metiendo en la estela del compañero Mick que está batallando ya con la tracción. Mira cómo se le desliza el coche. Le tiene que dar paso para que yo pueda seguir avanzando. El compañero SMLTH está ahí pegadito a 400 milésimas a la expectativa de que cometa un error, y también tiene la ventaja del rebufo. Ya quedan menos de 3 minutos para concluir la carrera y se está poniendo cada vez más interesante cuando vemos a Lipo 758 que está a 6 segundos por delante y veo que está perdiendo ritmo. No sé si tiene problemas con los neumáticos, si su intención era tratar de completar toda la carrera sin paradas. Creo que muy pronto se va a enfrentar con la realidad de que el compuesto duro no va a soportar el desarrollo completo en Mugello. Y ya estamos terminando el recorrido de la recta de las emociones cuando quedan escasamente 1 minuto 56 segundos para concluir la carrera. Ahí vemos a Lipo que irremediablemente se va del circuito justo a la trampa de arena por no haber entrado a boxes. Fue demasiado arriesgado de su parte intentar que el compuesto duro soportara el castigo de esta carrera, de este circuito que es muy demandante con las gomas. Así que nosotros nos mantenemos por ahora en la segunda posición, pero no cantemos victoria porque SMLTH viene pegadito. Cuidadito en este sector intermedio de velocidad con las curvas largas porque el coche tiene a la tendencia a deslizarse muchísimo. Ahí me voy muy alto, la cola se me va, pero tengo que corregir mucho con la dirección y me salta la alarma de desgaste menor en el compuesto trasero izquierdo que está ya con serios problemas y está cayendo la adherencia. Cuidadito en la curva que tengo que frenar con anticipación y lo consigo. Y SMLT se fue en trompo, se le ancló el coche también en el límite del piano y pierde el control y la pelea, lo que le da el ascenso a Chaboy a la tercera posición, y bien merecido, Y regresamos a la recta de las emociones, pero ya queda nada para concluir la carrera. Cruzamos la meta cuando quedan ahora sí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El Ferrari GTC hace un papelón en la carrera de Mugello, escalando 7 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo. Estaba girando muy cerca del líder ZR Bloom. No podría estar más contento con este podio. Fue una pelea muy cerrada, muy reñida, y los pilotos se portaron a la altura del desafío. Así que estoy feliz de haber compartido la carrera con estos compañeros, con estos jugadores que fueron muy respetuosos, y nos vemos en la próxima.